comenzó a cantar con ángeles del cielo que vengan a adorar junto a nosotros. Yo creo que Dios está aquí. Primera de Reyes, capítulo 18. Vaya hasta el versículo 41. Esta palabra es de papá. Hay cosas que yo busco y leo y voy allá y vengo acá y saco aquí y pongo acá. Esta palabra es de papá. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, un lugar extraordinario donde había ocurrido una manifestación gloriosa de Dios. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, otra versión le dice siervo, lo mismo: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, ¿qué dijo? No hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y a la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro, se amarra tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y una gran lluvia, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Padre, yo te doy gracias por esta palabra que ha de hablar a nuestras vidas en esta mañana. Solamente tú conoces la condición, la necesidad, el problema, la situación que estamos pasando. Pero hoy tú nos estás recordando que hay promesa de parte tuya, aun cuando no vemos la bendición llegar. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra pasa carbón encendido por mis labios, y que tu palabra y tu Espíritu Santo se paseen sobre nosotros. ¿Será que le podemos decir eso rapidito antes de que tú te vayas? Hacía exactamente 3 años no llovía en Israel. La nación entera estaba viviendo momentos difíciles, momentos duros. Era una nación que estaba acostumbrada a vivir de lo que sembraban, eran agrícolas, y vivían de sus ganados. Dependían totalmente de la lluvia para poder subsistir. Pero esta sequía no era una obra de cambio climático, no era porque había algo en el ambiente, era porque Dios lo había destinado así, porque la palabra me recuerda que quien tiene el control de todas las cosas es Dios. Y esta sequía no era obra de la naturaleza, no era algo que había ocurrido atmosféricamente, era porque Dios estaba castigando a su pueblo. El pueblo que tenía las instrucciones claras de a quién tenía que adorar, una vez más se convertían en un pueblo idólatra, adorando al dios de la lluvia llamado Baal,
cuando Dios había establecido en Éxodo capítulo 20 los mandamientos, lo que Él quería que el pueblo ejecutara. Un encuentro glorioso de Moisés, donde Dios le imparte los mandamientos al pueblo. ¿Cómo es que tú te tienes que conducir? ¿Cuál es mi deseo? Yo quiero que me busques a mí, que me adores a mí en espíritu y en verdad. Pero lamentablemente los israelitas siempre terminaban en lo mismo, buscando a dioses para adorar. De hecho, fue un pecado que persiguió a la nación de Israel por mucho tiempo. Dios, en medio de eso, de esa aberración, de esa desobediencia del pueblo de Israel, levanta a un hombre extraordinario llamado Elías para combatir, para hacer resistencia al rey que estaba posicionado en ese momento, que era el rey Acab, y que había conducido a la nación a la idolatría. La fuerza era bien fuerte y lamentablemente resistirlo fue muy duro para Elías. Pero usted y yo sabemos, si corremos un poquito para atrás en estos capítulos que anteceden a la porción que acabamos de leer de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 en adelante, nos damos cuenta del respaldo de Dios a Elías, del respaldo sobrenatural que tuvo Dios con Elías. No para demostrar poder, sino para demostrar quién era el Dios verdadero. Una manifestación gloriosa que ocurre en el Monte Carmelo es sobrenatural, y el pueblo, al ver aquel mover, aquel mover extraordinario que ocurre en aquel monte, mucha gente del pueblo creyó, pero lamentablemente el pueblo continuó en la misma idolatría. Y Dios levanta a Elías con el propósito de defender y de hacerle entender al pueblo que aunque Acab persistía en acrecentar o en infundir la idolatría, Dios no se alegraba de eso. Dios está muy enojado y por consecuencia le da el mandato a Elías de orar para que la lluvia se detuviese. Y la palabra me habla de ese momento particular en que Elías ora a Dios para que la lluvia se detenga. Y así ocurrió. Cuando tú oras y yo oro a Dios, Dios escucha. Y en medio de aquel mover, Dios estaba cansado de la constante rebeldía de los israelitas y les envió un castigo. Y usted, no, pero Dios es amor. No, Dios los había requete bendecido, pero era necesario darle un jamaquión para que entendiesen quién era Dios, porque a veces a nosotros se nos olvida también. Y el castigo era suficientemente fuerte para que entendiesen, al afectarles directamente en toda su diario vivir, que lo que estaban experimentando era una reprensión de parte de Dios. Así que envía una sequía. Y la palabra, cuando usted lee, dice que Dios atacó el problema de raíz, fue sin rodeos ninguno. A esta gente hay que enderezarla de alguna manera, y lo único que puede trastocar su norte, su sur, su este y oeste es una sequía, porque de esto ellos viven. Y como a ellos les gusta adorar a Baal, vamos a ver si Baal, usted lo sabe qué pasó, desciende de alguna manera y les muestra su poder. Aleluya. Y en medio de la sequía es el encuentro que tiene Elías. Usted lo sabe, si no, por favor, vaya a los muñequitos que hasta en eso está. De cómo Elías sube al Monte Carmelo y desafía a los profetas de Baal. Y usted y yo, cuando lo leemos, nos damos cuenta qué milagro poderoso y extraordinario ocurrió para que la gente viese quién es Dios.
Porque todavía hay gente que no puede ver la manifestación de Dios en su vida. Tiene que ocurrir algo sobrenatural o alguna sacudida que estremezca nuestra vida para darnos cuenta de que Dios es Dios. Así que Dios dijo, voy a dejar de enviarles la lluvia por 3 años a ver si ese Baal realmente lo puede ayudar. Y usted y yo leemos en la Biblia que nada pudo provocar que lloviese. Nada. No era Baal quien controlaba la naturaleza, era Jehová el Señor. Y los israelitas necesitaban aprender a las buenas o a las malas quién era Dios. Por eso es que yo trato de hacer las cosas bien, aunque a veces me equivoco, porque es mejor estar bien con Dios que estar mal. Porque la gente dice, no, Dios es amor, pero a veces nos hacen unas sacudidas de nuestra vida o en nuestro entorno familiar o con cosas alrededor nuestra que nos hacen doblar la cabeza y decir, tú eres Dios, te necesito. Y aquí en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46, usted y yo somos testigos del milagro que hace retornar la lluvia a Israel. Pero antes de que llueva, antes de que ese milagro acontezca, yo necesito compartir contigo algunas cosas que Dios puso en mi corazón en ese momento. Y lo primero que Dios puso en mi corazón, que debería preguntarte en esta mañana, si es que en algún momento dado tú en tu vida, como yo en la mía, he experimentado sequía. El primer domingo del año yo te hablé aquí de sequía espiritual, pero hoy te voy a hablar de otras clases de sequía que nos llegan que llegan de forma inesperada, nos tocan a la puerta, no estamos exentos, vivimos en este mundo. Y hay momentos donde sentimos el vacío, la sequedad por las situaciones que estamos enfrentando. Y cuando te hablo de sequía, de este tipo de sequía, yo hablo de cuando las cosas no nos resultan como esperamos, cuando se nos presenta una situación que nos hace detener y no avanzar en el Señor. A lo mejor alguien nos dio una palabra poderosa y nos declaró una palabra poderosa, pero el enemigo siembra lo contrario y viene la dejadez, viene la tristeza. ¿Alguien sabe de lo que yo estoy hablando? Viene la preocupación, viene la duda, tal vez, no sé lo que usted le haya pasado por la mente. Pero uno no camina o avanza como uno quisiera, uno no ve la provisión o la bendición de Dios como la está esperando y como nos han declarado. Y es el momento donde tú y yo nos cuestionamos realmente, Dios está conmigo, sabe lo que estoy viviendo, sabe lo que estoy pasando. Es cuando las cosas no marchan perfectamente bien, cuando las cosas se tornan como grises, cuando hay problemas con los hijos, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas con las finanzas, o cuando nos toca a la puerta una enfermedad imprevista. Nosotros pasamos por sequías. Cuando hemos abandonado nuestra vida espiritual, que ya de eso hablamos, no voy a entrar ahí, Dios quiere tratar con nosotros. Cuando los hijos van por un camino y tú les dices que es por otro, cuando quieres poner las cosas en orden y no te salen bien, es de esa sequía que te estoy hablando. Es de la sequía que puede tomar diferentes formas en nuestra vida y a veces puede durar días, puede durar semanas, puede durar meses, y hay gente que la sequía le dura años. Lo segundo que me preguntaba, que te pregunto en esta mañana, porque lo que pienso es que la sequía, entre más prolongada es, produce un sentimiento interno dentro de nuestro corazón que nos consume. Un sentimiento que carga muchas emociones. Tiene el poder de alarnos o de jalarnos, la Real Academia a veces pelea por las dos, de jalarnos o jalarnos hacia abajo y dejarnos como estancados, como que no vemos para dónde, qué es lo que Dios quiere. Nadie me habla, nadie me profetiza, no escucho, no puedo entender la palabra que Dios me está hablando hoy. Hay gente que entra al culto y sale igual porque la palabra no le habla, la mente está cauterizada, el corazón está entenebrecido, no puedo entender por qué Dios me está diciendo esto, porque yo creo que cada vez que hay alguien que se para en este altar a dar una palabra, sea el que sea, hermano, algo Dios me está diciendo.
Porque la palabra dice que esta palabra no retorna atrás vacía. Y yo creo que cuando Dios nos habla hay que prestar oído. Así que es cuando llega ese sentimiento de frustración, porque vemos que nada pasa. A mí no me gusta sentirme frustrada, pero entiendo que a veces es parte del proceso. Es parte del libreto de la vida en Cristo. Y también sé que la frustración activa otros sentimientos que no podemos controlar, y el enemigo lo hace con el propósito de detener nuestra vida espiritual. Yo espero que usted esté entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Capaz de detener nuestra vida, sembrando en nosotros ansiedad. ¿Hay alguien que haya experimentado alguna vez en su vida ansiedad? ¿O usted está en el quinto cielo, como decía mi amigo Juan? Usted nunca ha sentido ese desespero que le invade el pecho y usted dice, Dios mío, ¿qué irá a pasar? ¿Qué es esto que siento? Dios mío, las cosas como que no se enderezan, como que todo va a marchar para atrás, como que yo no veo la salida, no veo el horizonte, no veo la respuesta, no veo mi bendición, no veo lo que Dios está haciendo. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en esta mañana, pero la frustración y el desespero activa otros sentimientos que provocan que yo dude de lo que Dios me ha hablado, o dude de la palabra que yo he leído en casa, o de la que escucho aquí cuando alguien me ministra. Somos humanos. Somos humanos. Aleluya, gracias Señor. Gracias Jehová. A mí no me gusta sentirme frustrada, pero sé que es parte del proceso. Y llega la ansiedad, llega la tristeza, llega la amargura, hay gente que camina con un cansancio crónico no diagnosticado por ningún médico. Es un cansancio y una dejadez. Viven así, caminan así, transitan así, van a trabajar así, comen así. Yo no quiero eso en esta mañana. Yo no quiero dudar de lo que Dios va a hacer. Yo quiero mantenerme firme. Soy humana, puedo errar como usted también, pero yo me tengo que agarrar ahora más que nunca a esta palabra que Dios me decreta hoy, de que algo yo voy a ver aunque no lo vean mis ojos carnales. Porque en medio de todo ese proceso llega lo que se llama el desánimo y a gran escala una depresión. Por último, y tercera pregunta que me hice mientras escribía esto, cuando se vive una sequía es muy probable que no se logre ver la salida a ese problema, a la dificultad o a la situación. Y es que la sequía tiene la capacidad de robarnos la energía y hacer que nuestra visión se nuble, haciéndonos creer que no lograremos avanzar en la vida, que no lograremos ver lo que Dios tiene con nosotros. ¿Habrá alguien en esta mañana que esté viviendo esto o lo haya vivido? Porque de lo contrario necesito meterme hoy, encerrarme y escudriñarme bien, porque yo creo que todos hemos pasado en algún momento dado por alguna sequía. Los versículos que estoy usando en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 en adelante, en el 42 específicamente, me revelan 3 lecciones para afrontar una sequía, que deberíamos ponerlas en práctica, iglesia. Y estas enseñanzas, no sé, yo he escuchado muchísimos mensajes acerca de este pasaje, pero nunca está de más escuchar algunas enseñanzas que si se nos han olvidado, volverlas a recordar. Como cuando tú estás sediento, has caminado una larga caminata y alguien te espera al final con una botellita fría. Aleluya. Dice, aquí está, tu refrigerio llegó. Respira profundo, traga, bébete esta agüita y a curcul. Así que decimos nosotros, bébete la curcul. ¿De dónde sacaremos esa palabra? Curcul. Yo creo que Dios está aquí para bendecirnos. Pero hay 3 lecciones que me enseñan algo poderoso. Número 1, hay que orar. Durante todo el mes de enero, todos los martes aquí oramos. Si usted no pudo venir ni un solo martes,
Porque yo puedo orar en mi casa, yo puedo orar en el cuarto, yo puedo orar en la sala, yo puedo orar en el baño, yo puedo orar en el patio, yo puedo orar en mi trabajo, pero no hay nada más hermoso que orar con mis hermanos en la fe. Y ese martes pasado aquí en este altar yo estaba orando y le dije al Señor, derrama una presencia de tu espíritu. Mire si somos atrevidos. Que le dije al Señor, derrama una presencia de tu espíritu en esta casa. A los que estamos aquí, los 15, los 16 que vinimos, yo quiero ver eso. Yo soy atrevida y yo te quiero pedir eso. Y los que estuvieron aquí lo saben. 8:25 y todo el mundo en silencio orando. Yo decía, me voy, estoy a punto de irme y quiero ver tu gloria. Que te cuenten lo que estuvieron aquí. Pero en ese verso 42 aprendemos que hay dos tipos de personas en Cristo, y te lo voy a demostrar con la palabra. Los que prefieren seguir brincando, los que prefieren seguir saltando bajo sus impulsos carnales, disfrutando de la vida y buscando en qué entretenerse, como Acab, porque la palabra me dice en ese versículo que el mismo Elías le dijo, sube, vete y come y bebe, disfruta. Vete, camina. Y el otro tipo de persona que prefiere lo incómodo, que prefiere oír la voz del Espíritu de Dios y provoca esa voz en su vida y hace lo posible por buscar a Dios, aún en medio de las situaciones más adversas, se propone en su corazón intimar y buscar a Dios. ¿Saben por qué lo sé? Porque mientras Acab se fue a comer y a beber, no le importaba lo que estaba ocurriendo. Había una sequía. El país estaba sumido. No le interesó orar para que algo pasase. No le importó. Sin embargo, la palabra me dice, cuando vas a ese versículo 42, que Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del monte Carmelo. Y acto seguido este versículo me dice, aleluya, cómo yo debo enfrentar mi crisis, cómo yo debo enfrentar los momentos duros, cómo yo debo enfrentar cuando las cosas no me resultan como yo espero, cómo yo voy a clamar a Dios, cómo voy a intervenir en el Espíritu para ver la gloria y la manifestación de Dios en mi vida, porque no viene de gratis. Porque si no, acá me hubiese disfrutado. Pero acá se fue a sus deleites, a lo que a él le interesaba tener. Mientras dice la palabra, y quiero enfocarme en esto, porque hoy me vas a dar, yo llevo, ¿verdad? En lo mismo yo no prediqué, tengo derecho a 2 horas extra. Amén. Mira la forma en que Elías sube al monte Carmelo. Y cuando tú vas a desmenuzar ese versículo, te das cuenta que Elías se queda en parte del monte y mira la posición que asume. Yo no sé si podría preguntarte en esta mañana si tú estás haciendo lo correcto para enfrentar las situaciones que te están tocando vivir. Si estás orando, si estás ayunando, si estás leyendo la palabra, si estás buscando su bendición, aleluya, o eres de los que te alejas de Dios física o espiritualmente cuando las cosas marchan mal y eres capaz de culparlo porque no ves la intervención de Dios en tu asunto, ni puedes entender la desgracia que estás viviendo porque no lo buscas. Te la dejo ahí en la cancha. Yo conozco personas que en vez de buscar el rostro de Dios en los momentos más difíciles, cuando enfrentan situaciones hostiles, acuden a todo menos a Dios. Acuden a sus alternativas terrenales, a sus tentaciones carnales, porque estas en algún momento dado le dieron resultado y como ven que no hay que sacrificarse mucho, pues no hay que buscar. Felicidades. Porque la palabra me dice que cuando el banquete se acaba, la situación sigue igual. Porque Acab subió y se fue a comer y a beber, pero no tenía ni la más mínima idea de lo que Elías estaba haciendo en el monte.
vete a bailar y vete a comer y a disfrutar, porque yo me voy a humillar en la presencia de Dios. Y la palabra me dice que los hombres de Dios se postraban en tierra, se tiraban al suelo, cara con la tierra. Ahora usted se arrodilla, una piedrita en la rodilla. Pero esta posición que asume Elías es diferente. Aleluya. A veces hay que preferir las cosas espirituales antes que las carnales. Y Elías supo escoger. Y en cambio, voy a orar, voy a pedir perdón, voy a arrepentirme, voy a buscar la gracia de Dios. En la madrugada, en la noche, al mediodía, cuando sea, voy a buscar intimar con el Señor, porque yo voy a superar mi crisis, yo voy a sobrellevar esto. Algo tú me vas a enseñar, algo tú me vas a mostrar, porque algo va a pasar. Eso se llama orar apasionadamente. La gente ora por orar, pero orar con pasión es otra cosa. Del versículo 42 yo aprendo algo y lo comparto contigo. En tiempos de sequía es cuando hay que orar apasionadamente y doblegar todo lo que yo tenga que hacer en esta tierra, porque yo necesito una intervención de Dios. Pero la gente no quiere eso. La gente quisiera ir a Walmart o a algún centro, perdón porque no me pagan por el anuncio, a buscar la bendición. La bendición de Dios está en su presencia. Y no importa dónde la busques, sea aquí o en tu casa, Él se va a revelar. Porque no hay nada que Dios estime más que un corazón contrito y humillado que llega a la presencia de Él. Y de este versículo 42, mira, ¿me está entendiendo? Sí. Le da hambre a cierta hora, a la gente le da hambre. A otras personas no le da hambre, pero los domingos le da hambre. Mira la forma en que Elías ora. Nota, mira cómo Elías, dice la palabra, puso su rostro entre las rodillas. Es decir, no adoptó una posición tradicional de tirarse postrado al suelo. Él se dobló, tal vez se arrodilló, se puso sobre su y puso la cabeza entre las rodillas. Una posición sumamente incómoda. Pero allí dobló la cabeza, su cuerpo hasta el suelo, y allí clamó a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sabía que la situación de la sequía estaba provocando mucho dolor en el pueblo. Y él quería entender: Señor, ya tú te manifestaste en el Monte Carmelo. Ya la gente vio, este pueblo vio quién tú eres. Yo mojé hasta la leña como me dijiste, y aquello se encendió y el pueblo creyó. Por favor, necesito tu intervención, detén esto. Yo aprendo de esto que entre más difícil es mi situación, más fuerte debe ser mi oración. Aleluya. Déjame repetir. Mientras más fuerte es mi situación, más fuerte debe ser mi oración. Tengo que orar más. Tengo que buscar más. Tengo que adorar más. Tengo que llorar más. Tengo que gritar si es necesario. Tengo que clamar a voz en cuello, porque yo necesito una intervención de Dios. Y yo no sé si yo te estoy hablando en griego en esta mañana, pero cuando yo he tenido momentos duros, hostiles, difíciles, que me he encerrado con papá, yo he llorado, he gemido, he gritado, he clamado, porque yo anhelo una intervención de Dios. Y sabes una cosa, a lo mejor me he levantado y no hay respuesta en el acto, pero tengo la certeza de que Dios me escuchó. Oh, Jehová. Yo no sé si usted
piensa en lo que dice la gente. Pero yo recuerdo cultos donde la gente se tiraba en el altar postrado y no le importaba a nadie si lloraba moco tendido, pero había una intervención de Dios ahí. Eso se ha perdido en nuestras iglesias, esa búsqueda, porque rápido que alguien corre por no venir a los cultos, por no adorar, te sientas en esa silla y pareces un muerto, pareces una momia. ¿Cuántas películas de la momia hay? Yo no sé, 3, ya, 4. Pero yo creo en esa manifestación de que hay que llorar si es necesario, sacudir esta masa corporal. Hay gente que tiene más peso de gloria que otros, pero sacudirla y decirle: aquí estoy. Usted ve gente que pasa por crisis y dejan de comer. Dios mío, cuánto ha rebajado. Está flaco, problema es serio. Pero no es lo mismo cuando tú rebajas en el espíritu y le dices: voy a cerrar esta boca, voy a ayunar, porque el ayuno rompe cadenas del infierno, rompe cadenas de Satanás. Y si hay algo, alguna artimaña, alguna estrategia, algún plan planificado de Satanás que no descansa, lo voy a derrotar en el nombre de Jesús, y voy a quebrantar esta carne, y en vez de irme a comerme voy a parar y me voy a meter contigo. Porque no voy a esperar que llegue el día malo. Pero yo te digo de parte del Señor: mueve tu cuerpo, haz algo. Haz algo. Hay gente que tiene una particularidad de caminar pidiéndole permiso un pie para otro. Usted no se ha dado cuenta, usted no le gusta observar a la gente. A mí me gusta observar a la gente. Yo voy al mall y a veces lo que hago es observar a la gente como camina. La esposa por allá con los paquetes por Ponce y él va. Y ella va. Y él va. ¿Cuándo acabará? Bendito sea el Señor. Yo creo que Dios nos está hablando. Analicen lo que está pasando en nuestro entorno, no vaya lejos. Lo que está pasando. ¿Cuántos muertos ha habido en Puerto Rico desde diciembre para acá? ¿Cuánta gente enferma? ¿Cuánta criminalidad? ¿Cuánta maldad alrededor nuestro? Usted no puede estar inerte. Usted no puede acostarse como se acuesta Superman o Wonder Woman. O sea, usted tiene que decir: Señor, cúbreme. Señor, guárdame. Señor, cuida a mis hijos. Señor, cerca mi matrimonio. Señor, mira mi finanza. Mira, Señor, todo lo que dice el enemigo. Yo tengo que clamar. Y dice que Elías dobló sus rodillas y clamó al Señor. Puso su rostro entre las rodillas y su oración fue un clamor que salió de lo profundo de su corazón, de su alma, impulsado por la necesidad que estaba viviendo. Y hay gente que tiene necesidad de Dios, pero no hace ni para buscar presencia de Dios. Y quiere que la bendición le descienda en un culto, para después perderse y no volver más hasta el próximo domingo. Yo lo felicito, porque yo sin esa presencia de Dios todos los días de mi vida no puedo vivir. Y no le estoy diciendo que usted tiene que estar aquí los 7 días de la semana. No malinterpreten mis palabras. Es que tiene que haber un mover donde tú te sacrifiques y yo me sacrifique, porque Dios ha sido demasiado bueno con nosotros. Y le damos tan poquito al Señor. La pregunta de los 64,000 centavos: ¿estás orando con fervor? ¿Estás orando con pasión? ¿Estás derramando tu alma delante de Dios? ¿O la comodidad te ha agarrado? Te da lo mismo orar que no orar, sentado, acostado, no te importa. Pedir o no pedir, interceder o no interceder, gemir o no gemir. Y hay algo que quiero que recuerdes en esta mañana, iglesia. Hay una palabra que es una realidad. La palabra dice en Lucas capítulo 11, versículo 9: pedid y se os dará. Yo tengo que pedir. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Si no pides,
no vas a tener. Si no buscas, no vas a encontrar. Y por consiguiente, si no lo llamas, no lo vas a ver. Esa es la matemática de Dios. Así que Dios me enseña en esta mañana que hay que orar lo suficiente. Y los versículos no me dicen cuánto tiempo estuvo Elías allí, pero yo te voy a decir más o menos, por lo que pude inferir escrituralmente. Yo quiero que quede claro que hay que pedirle a Dios, hay que buscarle. Yo sé, mira, yo lo he vivido. Cuando tú no tienes ganas de orar, cuando tú no quieres ni sentarte, ni sacar un rato porque los afanes te envuelven. Yo sé de lo que te estoy hablando. Yo sé lo que es no orar. Pero esto no se trata de tener ganas o no tenerlas. Es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida o muerte. Una oración lo cambia todo. Una intercesión por algo, por alguien lo cambia todo. Yo no sé cuántas veces tú has orado y has visto una respuesta de Dios en el acto. Dios mío, ¿habrá alguien que tenga ese testimonio aquí? Yo he orado y de momento, ¡bum!, la bendición de Dios. Oye, mi Señor Jehová, te mandaste. Gracias, papá. Pero hay veces donde hemos orado y no vemos la respuesta de Dios en el momento. Yo sé que cuando llegan tiempos difíciles, se nos hace difícil orar. Pero yo quiero que tú sepas algo. Mientras más ores, menos tiempo estarás en sequía. Mientras más clames, el tiempo, Dios sabe cuál es. Y en medio del proceso, Dios te va a dar la fuerza necesaria para afrontar el tiempo que reste. Pero hay que buscarlo, hay que tocar y hay que llamarlo. Si no lo haces, ¿sabe por qué lo sé? ¿Sabe por qué tengo que insistirle a Dios en oración? Porque Elías oró una sola vez para que los cielos se cerraran. Una sola vez. Se dobló, oró, clamó al Señor, ¡pum!, el cielo se cerró. Pero tuvo que orar 7 para que se abriera. Te lo voy a repetir. Elías oró una sola vez para que los cielos se cerraran. Y tuvo que orar 7. Está ahí, lo acabamos de leer. 7 veces para que Dios interviniera. Entonces a la primera, a la segunda, ya tú estás cansado. Ya lloré por eso. Ya no hay que orar más nada. Ya Dios lo sabe. No necesita que yo ore, porque ¿para qué se lo voy a recordar si ya? Entonces nosotros somos unos expertos explicando. No tan solo somos expertos excusándonos con la gente, somos expertos excusándonos con Dios. Ya tú lo sabes, papá. Esta oración va a durar como 3 minutos porque ya yo te dije ayer lo mismo que te dije hoy. Alabado sea Dios. Nunca sabrás si estás orando continuamente, intensamente, lo que Dios puede hacer mientras lo estás haciendo. Valga la redundancia. Lo primero que Dios me enseña en esta mañana es que yo tengo que orar. Y orar es hablar con Dios. No importa cómo lo haga, hablar con Dios. Lo segundo que me enseña este pasaje es que debo mirar en la dirección correcta. En el versículo 43, Elías le dice a su criado o a su siervo, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y dice la palabra, mi versión es Reina Valera, y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y lo que yo entiendo en este versículo, y que tú y yo debemos entender, es que ambos subieron al monte. Los dos suben. Es posible que Elías se haya quedado un poquito más abajo de la cumbre, y allí es donde se pone en posición de rodilla y pone la cabeza hacia abajo y empieza a orar. Y desde ese punto a donde Eliseo tenía que subir, su siervo, su criado tenía que subir,
Yo no lo sé, la palabra no me dice qué distancia había, pero solo sé que le dijo, sube a ver si ves algo, porque yo estoy aquí clamando, algo tiene que pasar en el cielo. Mi alma te alaba y lo va a ayudar. A mí no me interesa la distancia que había entre el siervo de Dios, el profeta Elías, y su siervo, y lo que tenía que correr para mirar hasta la cumbre, hasta arriba. La palabra no me lo dice. Lo que sí Dios me enseña y lo que aprendo con este versículo es que debo afinar mi visión. Elías le dio la instrucción sencilla y clara a su siervo: vete, sube y mira al mar. Debo afinar hacia donde estoy mirando, porque a veces es necesario pasarme, como dice el apóstol Pablo en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 18. A veces tengo que pasarme colirio. Pastora, ¿qué es eso de colirio? El colirio era una planta que se amortiguaba, se machacaba y se sacaba como un polvillo. Era utilizado en la Odisea como medicina para cuando había problemas visuales, había problemas con los ojos. Era un medicamento, será como una cremita, no sé qué rayo era, que bíblicamente traté de buscar, pero dice que era usada en la medicina en la Odisea. Y el apóstol Pablo recibe una manifestación de una visión en el libro de Apocalipsis, usted lo sabe, es Juan. Y Juan en el libro de Apocalipsis, dice que hay personas que necesitamos pasarnos colirio por nuestros ojos para ver lo que Dios está haciendo. Porque a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero Dios no se olvida de nosotros. Y entonces, a veces es necesario pasarnos el colirio. Necesitamos el colirio del Espíritu Santo para que ese proceso me ayude a ver la bendición que se acerca. Mira hacia el mar. Y a veces nosotros no podemos ver la solución porque miramos en la dirección incorrecta. Buscamos cualquier cosa que nos pueda resolver el problema, menos doblar nuestra cabeza ante Dios y decirle: agoté mis recursos carnales, agoté las alternativas posibles humanas, te resta a ti intervenir en mi vida y intervenir en mi asunto, porque creo que lo puedes hacer. Muy triste porque no muchos lo entienden. Si queremos caminar sobre los problemas, debemos aprender a caminar mirando a Jesús como nuestro blanco. Debemos aprender a caminar como lo hizo el apóstol Pedro. Parte de nuestro tema del año: no temas, solo cree. Porque Pedro le creyó a Dios y sacó el pie de la barca. Y dice el versículo, yo lo creo. Que la gente científica dice, no, yo le creo a Dios. Pedro caminó por encima de él. Y se hundió cuando apartó su mirada de Jesús. Que cuando tú te desenfocas y yo me desenfoco, el enemigo gana territorio. Y en el nombre de Jesús esto está cancelado hoy. Nosotros vamos a mirar hacia donde tenemos que mirar. Yo te pregunto en esta mañana. Ay. Porque el profeta fue específico con su siervo y le dijo: mira hacia el mar. Y a veces nosotros necesitamos levantar nuestra mirada y exclamar como el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ellos estaban en un monte. Y hoy el Señor me recuerda: clama a mí, yo te voy a responder. Jeremías 33:3. Te pregunto en esta mañana, yo tengo en mi reloj las 11:30, ya debo estar por terminar. ¿Estás mirando en la dirección correcta? El agua para tu sequía no va a venir de nadie que tienes al lado. Aleluya. La respuesta no te la va a dar ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus
hijos, ni la situación del problema. Tu respuesta viene de lo alto. Así que deja de estar dependiendo de lo que esta diga o aquel haga. Porque quien manda en tu vida es Jehová. Y en la mía. Quien es capaz de poder resolver y avanzar en medio de la tempestad es Dios. Lo otro que me enseña este versículo es la obediencia. ¿Usted sabe cuántas veces Elías tuvo que subir al monte? Llega a ser un puertorriqueño, yo te cuento la historia y no de Caperucita Roja. La primera vez que le dijo, sube. Y yo me imagino, no veo. Sube otra vez. Sube, vete otra vez. Sube, vete. Debe ser un puertorriqueño, dice, miren, ya yo fui 2 veces. Búscate a otro que suba a la tercera. Y Elías le dijo, sube porque yo estoy orando aquí. Sube porque yo estoy clamando al Dios al cual yo oré para que se cerrara el cielo. Es el mismo que le estoy clamando ahora para que lo abra. Y Dios no me va a dejar en vergüenza. Dios jamás te va a dejar en vergüenza. Dios jamás te va a dejar tirado en el suelo. Dios jamás no va a intervenir. Él va a intervenir. Yo lo recibo en esta mañana. Y me impresiona su obediencia. Porque en la obediencia hay bendición. Me impresiona que no sube protestando. Porque hay gente que hace las cosas protestando. Pero él fue. Los versículos no me dicen. Cuando yo vaya allá arriba lo buscaré. Ve, cierto, ¿ves? Ve acá, Jessy. ¿Cómo es que tú subiste 7 veces y no te rajaste? Dice que no subió quejándose. No hay nada en la escritura que me diga que se quejó. No hay nada en la escritura que me diga que cuestionó. ¿Tú estás seguro? Voy para la 4ª. ¿Tú estás seguro que yo debo volver a subir? Y entonces el Señor. Y Elías me enseña que a veces hay que dar la milla extra. Y a veces cuando sentimos desmayar, decirle, Señor, renueva mi fuerza, porque yo quiero creer que lo que has prometido lo voy a ver. Y dice la palabra que simplemente con obedecer a Dios hay bendición. Y así hizo el siervo de Dios. ¿Será difícil esto? ¡Ja! Claro que lo es. Dificilísimo. Obedecer la palabra, obedecer lo que Dios me dice. Muchacho, si esta carne quiere dominar, será difícil, sobre todo cuando estamos atravesando sequía. Siempre será más fácil pelear. Gente que pelea. Dios está hablando en esta mañana. Gente que pelea acá con Dios, pelea con todo lo que tiene alrededor. Critica, que gente ávida para criticar todo. La gente le gusta murmurar. Es más fácil murmurar, es más fácil enjuiciar, es más fácil criticar, es más fácil culpar, es más fácil que despotricar. Palabra de campo, aleluya. Me fui bien hondo. Campo adentro, despotricar, soltar toda la carga que tienes en cualquiera, pero no doblar rodillas ante el Señor y decirle, interven en mi asunto. Y despotricamos todo nuestro coraje y nuestra rabia contra todo el que tenemos alrededor, con gente que a veces no tiene ni la culpa. Qué mal nos comportamos cuando hacemos esto. En cambio es más sabio controlar esta lengua, como dice Santiago, esta lengua, este órgano que está acá adentro, que no tiene hueso. Si tuviera hueso, estaría otra escritura ya. Sin lengua andaríamos. Para no hablar lo que no tengo que hablar. Y cada vez que abra mi boca, declarar palabra. No lo veo, pero lo espero.
No ha llegado, pero va a llegar. Me lo declararon, yo lo creo. Me dieron una palabra, me afirmo en ella. Wow. Sería bueno tener presente en esta mañana que habrá ocasiones en las que no vamos a ver nada. ¿Alguien aquí ha orado y no ha tenido respuesta de Dios? Siento que estoy predicando en la gloria. Siento que lo que me falta es el arrebatamiento. Todos juntos irnos en una nube de Jehová. Mire, amado, ¿cuántas veces usted no ha orado y usted no ha visto respuesta? Dígame, ¿te puedo dar una parte? No, pues no, nos vamos a las dos. Pero Dios me está diciendo en esta mañana, sigue orando, sigue caminando. Porque habrá ocasiones en que no vamos a ver nada, no vamos a ver resultados, las cosas no van a resultar, las cosas no van a salir como esperamos, las finanzas no se enderezan, la salud no mejora. Óyeme, lo que hace parece que no rinde fruto y te sacrificas y haces 20 cosas y no ves el resultado. Por más que miras y por más que te lo propones, no ves respuesta. ¿Te ha pasado eso? Porque a mí me ha pasado. De hecho, yo me identifico más con el siervo de Elías que con Elías. Yo quisiera ser como el profeta. Pero yo me identifico, y anoche y desde el viernes, me identifico más con el siervo. ¿Sabe por qué? Porque por más que a veces he tratado de ver lo que Dios me ha prometido, no lo veo. Y de hecho, me identifico más con el siervo que con Elías, porque cuando Dios en medio de aquel mover hace que Elías interceda y que empiece a orar por la sequía, porque ya Elías entendía que Dios había mostrado y había revelado su poder y era necesario que descendiera lluvia. Yo tengo que entender que en el proceso Dios me está enseñando, me está preparando para entender que Dios no me ha abandonado y que su gracia sigue conmigo a pesar de que no lo vea. Y soy sincera con ustedes en esta mañana. Yo no lo oculto. Yo no me parezco mucho al siervo Elías en ocasiones. No sé si alguien se identifica conmigo en esta mañana. Espero no ser la única que haya vivido momentos de oscuridad en este camino del Evangelio. Pero de algo estoy segura en esta mañana y necesito que tú lo estés hoy. Debemos seguir subiendo. Dios premia tu perseverancia, porque tu perseverancia te va a llevar al éxito. Y allí encuentro en este versículo 43 y 44 lo que me dice Elías. Oye, aunque parezca una locura, no lo cantábamos ahorita, que la gente no sabe lo que canta. Aunque parezca locura, aunque sé que no es. Porque lo que pasó en aquel monte fue extraordinario. Pastor Eli, nosotros estamos cerca. Yo le creo a Dios. Pero de algo estoy segura en esta mañana. Y es que los creyentes que pasan por este proceso como el que yo a veces paso, Dios nos disciplina. ¿Y sabe por qué lo sé? No me lo inventé. Lo sé porque es en la séptima subida que el siervo de Elías da, que empieza a ver algo extraordinario. Y dice la palabra que no fue en el intento 3, ni en el 4, ni en el 5. Fue en el número 7, de hecho el número de Cristo, que significa plenitud. Deberías preguntarme, mira, ¿por qué fueron 7 veces? Porque yo me pregunté. Si Dios podía responder a la segunda, es más, la primera. Porque Dios tenía que entrenar a su siervo para que entendiese, aleluya, que en la perseverancia, cuando no ves nada, es que Dios se va a mover. Ay, Dios mío, Señor. Alguien lo habrá entendido en esta mañana.
Oye, es que en el proceso, no importa cuánto dure, Dios te está preparando, capacitando para entender que en el momento en que tú ves que no ves respuesta, aleluya, que no ves que nada pasa, ese entrenamiento tiene resultado. Dios no te pasa ni me pasa a mí por cosas por puro chiste. Dios te pasa por procesos para entrenarte y entrenarme. Eso que estás viviendo es entrenamiento, porque vas a ver la gloria de Dios. Entonces, en la obediencia, en perseverar, en este entrenamiento, que no pueden haber síntomas de rajamiento. Oye, está rimito. Si queremos sobrevivir y ver que los cielos se abran, hay que insistirle a Dios. Lo tercero, que ya el tiempo me quitó tiempo. Lo tercero y último, tienes que creer. Si oras y no crees, en vano estás orando. Tenemos que creer. Y en el versículo 44 encuentro una declaración que es el punto crítico. Los que estudian dicen que es el punto neurálgico, pero es el punto crítico de este versículo. Yo veo una pequeña nube. Oye, como el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, describe la nube. Yo no sé, hay gente que pequeño es así, que casi ni se ve como la punta de un alfiler. Hay otro que dice, pequeño como mi puño. Mira el énfasis del escritor, de Dios, que por inspiración del Espíritu Santo, el autor sagrado para mí, ¿verdad?, se encargó de enfatizar que la nube que el siervo veía era una nubecita. Algo que en apariencia es insignificante. Y qué interesante, iglesia, porque la Biblia, la palabra de Dios me recuerda que en las cosas pequeñas Dios se glorifica. Y a todos nos gustaría tener la fe de Elías en esta mañana. Creer sin ver. Juan, sube, algo va a haber. Sube que algo va a haber. Sube que vas a ver algo. Vuelve y sube que vas a ver algo. Sube 7 veces. Al menos en esta mañana, a lo mejor yo no me pareceré a Elías, pero quiero perseverar como sus hijos. En que en algún momento dado, aleluya, podré profetizar así como él profetizó. Cree que algo va a pasar en el nombre de Jesús, y que al otro día tú me llames por teléfono, me textees por WhatsApp, por Messenger, por donde sea, y te diga, pastora, se me dijo. Ya yo no es. Dios no le da a la palabra con Señor. Pero yo creo que en esta mañana Dios ha depositado sobre tu vida una palabra. Y la misma autoridad que tenía Elías allí orando, la tienes tú y la tengo. Porque Dios no tiene acepción de personas en un sentido, que ya eso yo lo explico una vez aquí. Porque Dios sabe quién es su hijo, quiénes son sus hijos. Y te digo cuál ha sido mi secreto, que voy a cumplir 7 años en el pastorado sola, acompañada por Padre, Hijo, Espíritu Santo, aleluya. No cabe más nadie en el carro, lo lamento. ¿Cómo he podido caminar creyéndole a Dios? Porque he creído. Le creo a Dios. Y para el que cree, todo es posible. Yo lo creo en esta mañana. Mira, te lo voy a describir que nos vamos. De esa pequeñita nube insignificante vino una tormenta de lluvia y un viento como nunca antes. ¿Saben qué aprendo cuando leo estos versículos? Que Dios se va a encargar de mostrarme nubecitas pequeñas en mi vida para que luego pueda ver lo grande y poderoso que Dios va a hacer.
que no pasen desapercibidas las cosas pequeñas que Dios hace. Porque en medio de eso voy a ver lo grande de Dios. Y en aquel momento cuando Él le dice, corre, vete a Israel, corre, dile a Acab que ya hay una nube. Mira, amado, no había caído ni una gota, pero el profeta está declarándolo. No lo veo, pero lo espero. No lo veo, pero lo anhelo. No lo veo, pero lo creo. Vete, corre, avísale a Acab que aunque está bebiendo y comiendo y no le importa la sequía, hay un Dios que te ve. Hay un Dios que sabe lo que tú estás viviendo. Hay un Dios que conoce el proceso que has vivido. Y en medio de ese proceso Dios se manifestará con poder. Yo no sé si en esta mañana tú crees eso, pero yo lo creo. Ay, ay, ay. Dios se va a encargar. Dios se va a encargar de que en momentos tristes alguien te intercepte en el camino y te dé una palabra. ¿Te ha pasado? Y sorpresivamente hasta las piedras. Y tú te dices, y mira la iglesia. Y termina tú estás en algún lugar, mira, yo no tengo tiempo para eso. Y a rayete. Dios lo usó para decirme 4 verdades. Alábate por lo que mañana te guisa. Porque Dios va a usar al que sea. Para dejarte saber en esta mañana a las 11:45 de casi el mediodía que Él va a intervenir. Y que aunque tú no lo veas, algo se aproxima. Te puedes poner de pie un momentito ahí. Bueno.